En este video estamos revisando una nueva, pero quiero decir otra, clasificación de las obligaciones. Tenemos como 2 o 3 videos en relación a lo mismo, pero siempre, nunca está de más recordar este tema y reforzarlo con otras ideas y con otras recopilaciones. En fin, siempre es útil tenerlo presente. En general debemos recordar de que dentro del estudio de la relación jurídica es una relación de carácter patrimonial, de contenido personal. En esa virtud es un vínculo jurídico. Siempre se pregunta qué es una obligación. No directo entre una persona y una cosa, como en general se ha mencionado tanto en el derecho real, sino entre 2 o más personas. En virtud de ella, una de esas personas, el acreedor, puede exigir de otra, el deudor, incluso mediante la amenaza legítima del uso de la fuerza, la realización de una determinada prestación, que puede consistir en dar, hacer o no hacer. Este último, el deudor, al obligarse, garantiza el cumplimiento de lo debido con todo su patrimonio. Es más, hay algunos mencionan que la adquisición de muchas cosas materiales o obligaciones en general es perder un poco la libertad. Ya entramos en otro campo, pero bueno, al paso se lo menciono. Recordemos además que dentro del contexto de la teoría del patrimonio y como integrante de la doctrina clásica, la doctrina francesa, denomina atributos de la personalidad. Este patrimonio se puede conceptualizar como un conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria. ¿Ya? Ahora, la verdad es que no caemos en imprecisión, pues los derechos, el lado activo de la relación jurídica de contenido personal, no pueden ser comprendidos, salvo los derechos absolutos, sin un lado pasivo, que es la misma relación jurídica mirada desde el punto de vista del deudor, es decir, respecto de él. Hay una obligación correlativa al derecho del acreedor, ¿ya? Ahora, conceptualmente, y lo mencionamos en otras oportunidades, la palabra obligación viene del latín obligatio, voz que a su vez proviene de obligare, donde ov significa alrededor y ligare atar. Como se puede ya advertir, refleja la situación en la que se encuentra el deudor en relación con la deuda. El deudor se encuentra atado al acreedor por la obligación correlativa, ¿ya? Decíamos entonces que no es sino un prisma parcial, que se mira la obligación como sinónimo de deuda, es decir, considerando uno de los aspectos de los que ella comprende, el aspecto pasivo. Se usa la expresión obligación, sobre todo en materia mercantil, para denominar ciertos títulos de crédito. Ustedes lo van a ver en derecho comercial seguramente en 4º o 5º año. Por ejemplo, hablamos de obligaciones de tal sociedad o de tal estado, se hace sinónimo de bono, de venture, ¿ya? O préstamo en general, pero no solo en materia mercantil, se la utiliza como sinónimo de título de crédito o de documento representativo de dinero. El Código Civil también lo hace en el 2523 número 1, cuando se refiere a la prescripción de corto tiempo que se interrumpe desde que interviene el pagaré u obligación, ¿ya? En general hablamos de obligación cuando hacemos referencia a un deber moral o social. Por ejemplo, cuando estamos obligados a ser respetuosos con nuestros mayores, a decir la verdad, ¿ya? A no llegar atrasado a la clase y que suene la puerta. Bueno, en general lo vamos a ver también cuando analizamos las obligaciones naturales de este tema, ¿ya? Hay definiciones doctrinarias, por ejemplo, la de Robert Potier, donde definía las obligaciones señalando que son un vínculo de derecho que nos liga
hacia otro a darle, hacer o dejar de hacer alguna cosa, decía Ripper, o sea, Potier. En nuestro código vimos que se dio esta definición en el contrato de o convención del caso C38, ¿ya? Lo que constituye, como sostuvimos en un momento, una imprecisión, pues no define el contrato, sino desde la perspectiva del objeto de la prestación, que esta a su vez es el objeto de la obligación, ¿ya? Recomiendo profesor Mesa Barros y el trabajo de don Gonzalo Ruz, entre otros, como revisión. Y como decíamos en esta clasificación, tenemos una clasificación según el objeto, ya, positivas y negativas, de dar, hacer o no ser, de especie o cuerpo cierto, de género, de objeto singular, de objeto múltiple, ¿ya? Y dentro del objeto múltiple, de simple, objeto múltiple, alternativas y facultativas, ¿ya? También la importancia de las de dar, hacer o no hacer sirve para clasificar ya las acciones que de ellas se originen, ¿ya? Sirve para determinar cómo se cumplen los efectos, sirve respecto de la manera de cómo se extinguen, ¿ya? Según su existencia pueden ser principales y accesorias, según sus efectos pueden ser puras y simples y sujetas a modalidades, ¿ya? Según el número de personas puede ser sujeto singular o sujeto múltiple. Dentro del sujeto múltiple es simplemente conjunta, solidaria e indivisible. Por otra parte, tenemos que según la fuerza obligatoria pueden ser civiles o naturales, nulas, y dentro de las naturales nulas o rescindibles, y civiles degeneradas, ¿ya? Degenerada, hay un pequeño error tipográfico, pero es degenerada, quitémosle la S. Dentro de las naturales, el efecto de las obligaciones naturales hay que tomarlo en cuenta, que autorizan al acreedor para retener lo pagado en razón de ello, pueden ser novadas, pueden ser caucionadas, la sentencia que rechaza la demanda contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural, ¿ya? Todo esto en relación a las obligaciones naturales, de las cuales dedicamos un video. Según su ejecución puede ser instantánea y de tracto sucesivo. ¿Se recuerdan del contrato de arriendo? O el pago de la renta y todo eso. Bueno, por favor, consideren este esquema, este modesto esquema, como uno de los tantos que hay dentro de la clasificación de las obligaciones, en caso alguno quiere o pretende ser el mejor de todos, ni mucho menos. Es un esquema más que sirve y que ustedes pueden mejorarlo, pueden crear otro, incorporar otras clasificaciones más novedosas. En fin, solo es una guía dentro del tema que estamos viendo.